el tolueno es mucho más fácil de nitrar que el benceno. Razona a qué se debe este hecho. ¿Cuáles serán las posiciones más probables para la nitración del tolueno? Si pretendemos nitrar al benzaldehído, ¿ocurriría lo mismo? ¿Qué catalizador emplearías para nitrar al tolueno? Como puedes ver, estamos delante de un ejercicio de reacciones químicas orgánicas y donde la base está en un compuesto aromático como sería el tolueno, y después nos preguntan también por el benzaldehído. Bien, vamos a ver cada una de las respuestas a estas cuestiones, pero siempre repasando conceptos teóricos que son necesarios para poder hacer el ejercicio. Lo primero que tenemos que hacer es, vamos a partir del compuesto base, ¿verdad?, para hacer el ejercicio, que es el tolueno. Te recuerdo que el tolueno es un anillo de benceno, pero que tiene un sustituyente que sería un grupo metilo en uno de esos carbonos. Aquí lo tienes. Así que la clave estaría en pintar el anillo de benceno, y es importante que pintes los dobles enlaces. Ahora vas a ver por qué. Y después tendríamos pues aquí nuestro radical metilo, ¿vale? Así que el tolueno sería el metilbenceno. Una vez que tenemos esto, ahora bien, ese grupo metilo, ¿qué diferencia provoca en la molécula con respecto al benceno solamente? Porque nos dice que el tolueno es más fácil de nitrar que el benceno. Bueno, pues debemos recurrir a lo que llamábamos los efectos inductivos. El grupo metilo, que consiste en un carbono unido a 3 hidrógenos, el carbono es ligeramente más electronegativo que los hidrógenos, y eso quiere decir que hay cierta, digamos, polarización, cierta tendencia a que el carbono acumule carga negativa con respecto de la de los hidrógenos. Eso va a hacer que ese exceso de carga parcial negativa pueda, ¿verdad?, deslocalizarse en el anillo bencénico. Así que decimos que este grupo metilo provoca o tiene un efecto que llamamos efecto inductivo más, ¿verdad? Lo representamos como I más, y va a hacer que se pueda deslocalizar esa carga parcial negativa que pudiera tener el carbono, ¿verdad? Se podría deslocalizar en este anillo de benceno, y esa sería digamos, el razonamiento, la causa por la que el tolueno podría nitrarse más fácilmente que el benceno. Ahora bien, ¿cómo podemos explicarlo? La clave está en poder estabilizar, como estamos diciendo, ese exceso de carga negativa. Y esa estabilización la puedes explicar por medio del efecto mesómero o efecto resonante. Hemos dicho, vamos a tener ese exceso de carga negativa que recaería sobre este carbono que te estoy marcando, ¿verdad?, que es el carbono que está unido al grupo metilo del anillo. Entonces voy a pintar estructuras de resonancia sin tener en cuenta ningún tipo de enlace entre estos dos carbonos, ¿vale? Simplemente para que veas dónde quedaría situado ese exceso de carga negativa. Como es un exceso de carga negativa sobre este carbono, ¿verdad?, podría ocurrir que este par de electrones que tenemos aquí en este doble enlace pudiera moverse, deslocalizarse hacia el carbono contiguo, es decir, hacia acá. Fíjate que lo podríamos expresar de esta manera. Dibujaríamos la estructura de resonancia, recuerda que es una flecha, ¿verdad?, doble, y ahora lo que haríamos sería que deslocalizando este par de electrones, o localizándolo, mejor dicho, sobre este carbono, que sería el carbono adyacente, contiguo al carbono al que está unido el metilo, aquí se situaría ese par de electrones, es decir, ahí habría un exceso de carga, podrías ponerlo como una delta, ¿verdad?, menos, es decir, una carga parcial negativa sobre esa posición. Claro, podrías, como estructura de resonancia, considerar que este par de electrones se va a localizar aquí entre este carbono y el siguiente, y por lo tanto este par tendría que venirse al carbono que tienes aquí abajo. Así que la siguiente estructura de resonancia podría ser esta que te pinto aquí, de manera que el par de electrones quedaría situado en el carbono opuesto al carbono que estaba unido al grupo metilo. Otro movimiento podría ser que este par de electrones volviera a localizarse entre este carbono y el siguiente, y por lo tanto este par de electrones que tienes aquí vendría a localizarse en el siguiente carbono, y la estructura que te quedaría sería esta. Ni que decir tiene que la siguiente estructura que podrías pintar, que no la voy a pintar yo, sería que este par de electrones viene hasta aquí, ¿verdad?, y podrías tener otra vez los 3 enlaces conjugados del anillo. Pero como puedes ver,
vas dibujando estructuras de resonancia y cuantas más estructuras de resonancia puedas obtener, en nuestro caso sería en verdad 1, 2, 3 y la que me faltaría de poner aquí 4. Quiere decir que es muy estable, es decir, estaría siendo muy estable la deslocalización de ese exceso de carga negativa. Así que ahí tienes por qué es más fácil nitrar el tolueno que el benceno. Decimos que ese exceso de carga negativa que se está deslocalizando activa el anillo bencénico. ¿Lo activa por qué? Pues porque el grupo nitro, que sería la consecuencia de nitrar el tolueno, el grupo nitro, te recuerdo, como vas a ver después, que es un grupo electrófilo fuerte. Va buscando zonas en las que hay exceso de carga negativa. Y esto va a entroncar directamente con la segunda cuestión. ¿Cuáles serán las posiciones más probables para que se nitre el tolueno? Pues fíjate que la respuesta la tienes delante, es decir, las posiciones del anillo en las que hemos localizado la carga negativa, que sería esta de aquí y esta de aquí, que son carbonos que son, ¿verdad?, contiguos al carbono que está unido al grupo metilo, y esta de aquí que sería el carbono opuesto al carbono que está unido al grupo metilo. Estas posiciones se conocen como estas dos de aquí, que son equivalentes, sería la posición orto, y la que está opuesta sería la posición para. Por lo tanto, las posiciones más probables serían las posiciones orto y para en el anillo bencénico. Bien, vámonos ahora a la tercera cuestión. Si quisiéramos ahora partir del benzaldehído, ¿va a pasar lo mismo? Bueno, pues vamos a dibujar esa molécula. El benzaldehído es algo parecido a lo que era el tolueno, pero ahora en vez de un grupo metilo tenemos un grupo formilo, un grupo aldehído. Te recuerdo que este grupo sería un carbono que está unido con un doble enlace a un oxígeno y un enlace simple a un hidrógeno. Y después el enlace que le queda aquí al carbono del anillo, ¿vale? Bien, pero como ese grupo formilo, ¿verdad?, tiene un heteroátomo que sería el oxígeno, podríamos pintarlo como que el doble enlace se deslocaliza, o mejor, se localiza sobre el oxígeno, dejando una carga negativa, podría ser neta, ¿verdad?, sobre el oxígeno, y una carga positiva neta sobre el carbono. Mira, te quedaría una cosa más o menos como esta. ¿Qué ocurre? Pues que esta carga positiva del carbono podría deslocalizarse en el anillo bencénico. Podríamos hacer lo mismo. Por ejemplo, imagínate que este par de electrones se viniera hacia acá, formando un doble enlace con el carbono, ¿verdad? En ese caso, lo que haría sería que habría esa carga positiva que tenía el carbono, viajaría a este carbono de aquí, al carbono adyacente, porque al quitar el par de electrones y ponerlo aquí, aquí se crearía esa carga positiva. Yo, para que quede más claro, no voy a pintar el doble enlace aquí en este carbono, ¿verdad?, con el anillo bencénico, pero sí que te podría pintar en un momento determinado las fórmulas resonantes. Ahora bien, fíjate que la primera consecuencia es que, a diferencia de lo que pasaba con el tolueno, que teníamos un efecto inductivo y más, aquí este grupo formilo, el aldehído, lo que está haciendo es quitar carga, digamos, negativa del anillo. Es decir, está desactivando el anillo. ¿Por qué? Pues porque está quitándole parte de su densidad electrónica pi. Así que la primera consecuencia es que no puede ocurrir lo mismo porque está desactivando el anillo. El grupo nitro, que era electrófilo, tendrá más dificultades para poder entrar en el anillo bencénico. ¿Por qué? Pues porque tiene menor densidad electrónica. ¿Se puede estabilizar? Sí, las estructuras de resonancia podrían ser estas. Imagínate lo que te he dicho antes, que este enlace de aquí, ¿verdad?, va a pasar aquí con el carbono. Aquí habría que pintar un doble enlace. Insisto, no lo pinto para que quede más claro, pero aquí me quedaría la carga positiva. Y después, simplemente moviendo estos dobles enlaces, por ejemplo, este lo pones el par de electrones aquí, aparecería la carga positiva aquí abajo, y después moviendo, por ejemplo, este hacia acá, aparecería la carga positiva en esta otra posición. Fíjate que las posiciones donde aparece la carga positiva ahora también son las posiciones orto y para. Así que, si se pudiera hacer, ¿en qué posición se podría nitrar el benzaldehído? Bueno, pues en las únicas posiciones donde no aparece carga positiva, que serían esta que te señalo aquí y esta que te señalo aquí, que es la posición meta en el anillo. Así que en caso de que pudiéramos nitrar el benzaldehído, que habría que hacerlo entonces con un medio muy energético, porque se ha desactivado el anillo,
tendría que ocurrir en posición meta y no en posición orto y para. Fíjate la de diferencias que hay entre el benzaldehído y el tolueno. Bien, y ya por último, nos preguntan qué catalizador emplearíamos para hacer la nitración del tolueno. Volvemos otra vez al principio, ¿verdad? Bien, en este caso tienes que tener en cuenta que los reactivos van a ser, por un lado, el tolueno y por otro lado vamos a necesitar el ácido nítrico para poder tener el grupo nitro, ¿verdad? Hacer la nitración. Pero vamos a usar como catalizador otro ácido. Vamos a pintarlo aquí. El ácido que vamos a usar sería el ácido sulfúrico. La pregunta podría ser, bueno, ¿y eso por qué? ¿O eso para qué? Bien, lo vas a ver claro. Te voy a pintar las estructuras de los ácidos, pero en forma, ¿verdad?, de hidróxidos. Te lo explico. Mira, tendrías que el ácido nítrico lo podrías pintar de esta otra manera. Esto lo has visto en la nomenclatura, ¿verdad? Y podrías tener el hidróxido dióxido nitrógeno. O con el ácido sulfúrico hacer exactamente igual, el hidróxido trióxido azufre, ¿vale? Fíjate que podríamos tener, ¿verdad?, una reacción entre ambos. Te recuerdo que el ácido sulfúrico es un ácido muy deshidratante. Es decir, podría darse la reacción entre ambos, de manera que el grupo, o digamos el ácido nítrico, perdería este grupo OH que hemos pintado aquí, y lo que haría sería reaccionar con el hidrógeno que tenemos aquí abajo del ácido sulfúrico, de manera que se formaría una molécula de agua. Estaría deshidratando al ácido nítrico el ácido sulfúrico. ¿Y qué es lo que resultaría? Pues resultaría por un lado precisamente el grupo nitro, que es el electrófilo, fíjate la carga positiva que tiene aquí, el electrófilo que va a entrar dentro del anillo bencénico. Por otro lado tendríamos este ion, ¿verdad?, que sería el ion bisulfato, y agua. Así que nuestro catalizador sería el ácido sulfúrico. ¿Y qué productos obtendríamos? Bueno, pues lo tienes aquí. Tendría por un lado el ortonitrotolueno y el paranitrotolueno, como habíamos visto aquí antes, con el efecto mesómero o de resonancia. Con esto, como veis, queda resuelto el ejercicio. Si te ha gustado, por favor, dale al dedo hacia arriba y suscríbete al canal, porque así puedo seguir tirando de él y seguir haciendo vídeos como este. Muchas gracias.